Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Comunidad Minera. Víctor Santos Suriel estará con ustedes compartiendo temas ambientales, técnicos mineros y sociales. Hoy tendremos en la entrevista central, o mejor dicho, conversaremos con el economista Apolinar Veloz y vamos a tratar el tema de cómo tuvo el comportamiento económico en el año 2021 en la República Dominicana y también la expectativa para el año 2022. Pero antes vamos al comentario semanal de Comunidad Minera. La semana pasada el presidente Luis Abinader estuvo una reunión con un grupo de comunicadores en la provincia de San Juan. Y se le hizo la pregunta sobre el tema de qué va a suceder, qué va a pasar con el proyecto de explotación de oro de la empresa Gold Quest, que ha estado en stand-by, esperando autorización para la realización del estudio de impacto ambiental por los últimos 6 años. Y el presidente expresó claramente de que él está de acuerdo, de que debería de permitirse a esa empresa la realización de ese estudio de impacto ambiental y a partir de los datos arrojados de ese estudio de impacto ambiental, decidir si se hace la minería o no en la provincia de San Juan. Es una posición que la aplaudimos del señor presidente y aparentemente él va a autorizar de que se haga ese estudio de impacto ambiental. Y inmediatamente se reflejó en la bolsa de valores de la empresa Gold Quest, al extremo de que en menos de 48 horas duplicaron el precio de las acciones. De 14 centavos canadienses, que era lo que costaba una acción en Gold Quest, él llegó hasta 30 y cerró en un momento hasta 28 centavos. Aparte, el que tenía una acción en Gold Quest en 48 horas tenía 2. Valor monetario. Eso es bueno, le fue muy bien a los inversionistas. Ahora bien, ¿qué más preguntaron los comunicadores de San Juan? Insistieron de que le diera más explicaciones sobre la minería en San Juan al señor presidente, y el presidente le dijo una expresión que me llamó mucho la atención cuando se refirió de que los recursos generados por la minería deberían ser invertidos en las zonas mineras. Debería haber una prioridad sobre eso. Y eso es un primer paso, digo yo, a reconocer la importancia de las inversiones en las provincias mineras. Hay que aplaudir esa decisión. Y más en esa reunión, porque fueron cuestionamientos bastante fuertes que le hicieron, y en un área que uno diría que es una zona hostil a la minería. El año pasado, el ministro de Energía y Minas trató de viabilizar ese proyecto en la provincia de San Juan, casualmente para el mes de enero, y hubo una amenaza de protestas sociales que tuvo que desistir. Ahora el presidente fue a San Juan a decirlo personalmente y a explicarle de que se van a invertir los recursos en San Juan. Y sería la primera vez que un presidente va a una zona minera, bueno, no minera, porque no es minera todavía, a un proyecto minero a darle su apoyo. Y muy decisivo, personalmente era hacerlo. Y nada, vamos a esperar de que se haga el estudio de impacto ambiental que conlleva unas encuestas sociales, y si lo aprueban los sanjuaneros,
de que se haga la minería, pues bien, pues que se haga. Aquí en Comunidad Minera somos pro mineros, siempre y cuando se respete el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. Y en este tema el derecho de la población es una prioridad, porque es lo que ha estado obstaculizando la realización de ese proyecto. Ahora bien, en el comentario del presidente, sí, fue un primer paso que debiera continuar con un segundo rápidamente y hacer lo mismo en la provincia de Sánchez Ramírez. Debería de entregarle el 5% a la provincia de Sánchez Ramírez, como está estipulado en el contrato de arrendamiento especial que hay con la empresa Barrio y Pueblo Viejo. Y eso ayudaría tremendamente a viabilizar los otros proyectos mineros que están paralizados por oposición social en la República Dominicana. Ayudaría en gran parte. Que la gente vea diferencia en los niveles de inversiones que se ejecutan en las provincias mineras una vez los proyectos mineros empiezan a elaborar. Que haya bienestar para todas las comunidades, lo mayor posible. No solo con los empleos directos e indirectos, que es el modelo que hemos estado utilizando de hace 50 años, que las provincias mineras nada más reciben los beneficios de los empleos. Aunque le dieron el 5% con la ley de medio ambiente, cuando generan beneficios le toca el 5%, aunque se ha hecho eso, y se ha pagado, la empresa lo han pagado en el caso de Corporación Minera en Maimón, pero se lo entregaron al municipio de Maimón y ya sabemos la historia, que 320 millones de pesos que se le entregó a un municipio que en su época tenían 20,000 y pico de habitantes. Del año 2009 al 2015, 320 millones de pesos, y lo que se hicieron fue aceras y contenes y un plan clientelar enorme. Eso hay que corregirlo. Esperemos que prontamente se le entregue el 5% a Sánchez Ramírez, y si hay desconfianza de la entrega, porque que se lo construye el gobierno. Ya Sánchez Ramírez tiene identificadas las obras que ellos quieren de desarrollo en su provincia. Ellos tienen un plan estratégico que fue realizado 2015-2020 para ese periodo, en los cuales por falta de recursos no se ha construido una gran mayoría de obras. Y ese plan contemplaba lo que le iba a costar en 5 años, eran inversiones, lo que pedían ellos, en el rango de los 5,000 millones de pesos aproximadamente, durante 5 años. Pero recibieron el Formizar, que es la institución que se encarga de administrar esos fondos de desarrollo minero de la provincia de Sánchez Ramírez. Y ellos recibieron 200 millones mensual. O sea, prácticamente una quinta parte de lo que ellos tenían planeado invertir en obra de desarrollo. O sea que no se puede acusar al Formizar de que no trataron de hacer su trabajo. Si no hay dinero, pues no se puede hacer. Eso hay que corregirlo. Y hay que hacer lo que en Sánchez Ramírez, lo que está proponiendo el señor presidente en San Juan, de que los recursos generados por los proyectos mineros sean beneficiadas, principalmente las provincias mineras donde están los proyectos. Ese ha sido el comentario de Comunidad Minera, el comentario semanal. Y ahora pasaremos a la entrevista central con el economista Apolinar Veloz, cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, hoy conversaremos con el economista Apolinar Veloz. Saludo, Apolinar, cuánto gusto verte nuevamente en Comunidad Minera. No, gracias por la invitación, Víctor. Apolinar, yo quería empezar el año, por eso te invité a que viniera a compartir con nosotros en Comunidad Minera el tema de la economía dominicana. O sea, cómo cerramos el año 2021 y qué nos espera para el 2022. Según la cifra del Banco Central, Víctor, el año del 2021 terminó muy bien, porque la economía creció por encima del 10%. Y aclaro, según la cifra del Banco Central.
Y evidentemente que comparado con el resto de América Latina y particularmente con las economías del Caribe, la República Dominicana tuvo un crecimiento espectacular. Es decir, fue la segunda mayor en crecimiento económico, con lo cual, desde ese punto de vista, la economía dominicana tuvo un buen funcionamiento. Ahora bien, ese buen funcionamiento se manifestó, por ejemplo, en la reducción del mercado de trabajo informal. No, al contrario, subió. Tenemos el mercado informal que era durante el principio del año del 2021, alrededor del 50% de la mano de obra, sencillamente se incrementó al 58%, es decir, 8% adicionales. De tal manera que esos trabajadores informales no se pudieron convertir en trabajadores formales. Y todavía sigue siendo un mercado informal muy elevado para la República Dominicana. En segundo lugar, ¿hubo reducción de la pobreza? No, no hubo reducción de la pobreza. Al contrario, aumentó alrededor de 5 puntos la pobreza en República Dominicana, con lo cual te dice a ti que ese crecimiento económico no permeó hacia los trabajadores, hacia la sociedad dominicana en su conjunto. Y por el contrario, lo que tenemos es una concentración del ingreso importante que, digamos, camina a una velocidad muy grande por el hecho de que existen una serie de políticas del gobierno central en el sentido de dar una serie de fideicomisos y de APPs que son proyectos del gobierno que van a estar en manos privadas y que van a producir beneficios para el sector privado. Desde ese punto de vista, la economía ha tenido muchos beneficios, pero para ciertos grupos, no para la población en general, que ahora mismo está batallando con los presupuestos familiares, con la pandemia. Los gastos de salud son bastante grandes, sobre todo por el hecho de que las pruebas PCR no están incluidas en los seguros y que es un gasto de bolsillo que tienen que hacer la familia dominicana. Entonces, si bien es cierto que se ha crecido, no menos cierto es que no ha permeado ese crecimiento al resto de la población. Por otro lado, tenemos el caso de que hay aumento del producto, pero sencillamente se sigue tomando préstamos. El presupuesto público no está creciendo y fundamentalmente los ingresos de la misma manera en que crece la economía. Se supone que los ingresos públicos tienen una dependencia del crecimiento económico. Entonces hay crecimiento económico y no hay crecimiento del ingreso suficiente para cubrir el gasto. Y se incurre en déficits fiscales y esos déficits fiscales hay que financiarlos. ¿Y cómo se financia? Con deuda pública externa fundamentalmente. El gobierno ha tomado en este año aproximadamente más de 12.000 millones de dólares para financiar el presupuesto. Si ese incremento del endeudamiento se puede decir que es lo que ha financiado el crecimiento, pues efectivamente muy bien, pero como había dicho antes, ese incremento del Producto Interno Bruto efectivamente no fue beneficioso para la mayoría de la población dominicana y eso es un problema. Ahora bien, ese año se calificó como un milagro económico, es decir, la economía dominicana creció al 10% o 12%, lo que quiera decir el Banco Central, no, eso no importa. Lo importante es que todas las proyecciones, incluyendo la del propio Banco Central, nos dice que el año del 2022 vamos a crecer en 5%. El Banco Mundial estima que la economía dominicana crecerá en 4% y el Fondo Monetario Internacional tiene una proyección que es similar a la que hace el Banco Central de 5%. Entonces, ¿cómo vamos a calificar este año del 2022 como un fiasco económico? Porque bajar de 10 a 5, eso significa una contracción importante de la economía dominicana. Por esa razón es que vale la crítica de que el Banco Central dio una serie de cifras del crecimiento económico basándose en el año de la pandemia, que fue un año irregular y que la economía decreció, y por eso la cifra que dan lo que muestra es un rebote estadístico
no realmente de la economía, sino un rebote que es estadístico, es de cifras, y dan un crecimiento de esa naturaleza, en lugar de compararlo con el año del 2019, que fue un año normal, y que si se compara con ese año, ese 10% que el Banco Central está hablando, comparando con el 2020, se hubiera reducido a 3.5%. Que el propio Banco Central hace ese cálculo, pero el que conviene a la propaganda económica es decir que la economía creció a 10% y decir adicionalmente que las medidas que adoptó el gobierno resultan en ese incremento tan importante del crecimiento, lo cual me parece que es sencillamente propaganda política. Mencionaste dos cosas que se me está pareciendo mucho al gobierno del PLD. Mucho crecimiento para cierto sector productivo, pero el sector informal, la misma situación. Es una continuación lo que estoy viendo, sí, basado al análisis que tú le has hecho en este momento. Sí, pienso que sí, que es una continuación, no solo con las cifras que están ofreciendo, sino además con el tipo de políticas económicas que están siguiendo, no solamente fiscal, sino también monetaria. Bueno, no podíamos esperar un cambio en la política monetaria porque ha seguido el mismo gobernador, que durante los últimos 20 años ha estado haciendo exactamente lo mismo, que ha tenido un costo extraordinario para la República, para el país, porque el Banco Central tiene una deuda que supera los 740.000 millones de pesos. Y eso es la administración que supuestamente ha creado la estabilidad macroeconómica. No hay estabilidad macroeconómica. Esa estabilidad macroeconómica tiene pies de barro, porque ha sido construida fundamentándose en el endeudamiento. Y nadie puede tomar prestado indefinidamente, porque llegará un momento en que hay que pagar. Y en ese momento, cuando haya que pagar, se verá si efectivamente existió o no fortaleza en la institución que se basó en ese tipo de políticas. Otra observación, Apolinar. Esa reducción en crecimientos que tú mencionaste, que llegaría a un 5%, 4%, de 10 a un 4, a un 5. Se está reflejando, yo estuve viendo un artículo que publicaron en la BBC de Londres, el Banco Mundial, en el análisis para el 2022, fue bien enfático diciendo que va a haber una reducción en el crecimiento. O sea que eso era inevitable. Pero yo no entendí bien claro, o sea, ¿a qué se debe? ¿Por qué están proyectando reducción? Claro. ¿Qué ha ocurrido? En el mundo ha ocurrido una inflación a nivel de todos los países, y esa inflación es explicada por la cadena de suministro. Ha habido dificultades, no solamente con los productores de embarcaciones, los productores de grúas para desmonte y carga de mercancías en los puertos, sino que los puertos también se han atascado, y hay mercancías que en lugar de llegar a su destino final en un mes están tomando 3 y 4 meses. Eso ha inducido a un crecimiento del costo de los fletes, no solamente marítimos, sino también terrestres. Entonces eso se ha, digamos, diseminado en todo el mundo, porque prácticamente todas las economías importan materias primas, importan bienes terminados, y esos bienes, esas materias primas y esos bienes terminados vienen con precios superiores. Y eso ha afectado la inflación en muchos países. Generalmente la receta tradicional y neoclásica de enfrentar la inflación es aumentando las tasas de interés. Si se aumenta la tasa de interés, se aumenta el costo de la inversión privada. Si la inversión privada es más cara, entonces la inversión va a caer. La inversión es parte de la demanda. Si cae la demanda, también va a caer el producto. Y por esa razón el Banco Mundial está diciendo que habrá contracción en este año del 2022. O sea, se proyecta que va a seguir la ola de aumento en República Dominicana. El año pasado, cuando íbamos al supermercado, cada vez que íbamos había aumento en los productos, en la canasta básica de los dominicanos. O sea que esperamos más de lo mismo para este año. Más de lo mismo. Lo que es inexplicable, Víctor, es el hecho de que la economía creció, según el Banco Central, en 10%. Lo que no me explico es cómo la demanda en términos reales
estuviese cayendo y al mismo tiempo los productores dominicanos estuvieran produciendo más. No es explicable eso. Mira. O sea, los productores producen más cuando hay más demanda. Incluso el Banco Central publica en su página web que en el primero y el segundo trimestre del año del 2021 la demanda agregada cayó, ¿no? Tanto el consumo, que representa un 80% del producto, como también otras variables que componen la demanda agregada. Sin embargo, en esos 2 trimestres el producto creció. Y repito, ¿cómo es posible que haya un crecimiento económico de la magnitud que se dice que hubo cuando la demanda agregada está cayendo? Generalmente un productor produce más cuando inicialmente los inventarios caen, y ese es un indicador para los productores de que debe producir más, porque los inventarios están cayendo. Sin embargo, los inventarios en la República Dominicana fueron negativos, es decir, que vendieron más productos de lo que se almacenaron en esos 2 trimestres que estoy señalando, y pareciera que eso era una muestra de la producción masiva que hubo, a pesar de que el consumo estaba cayendo. No tiene una explicación desde el punto de vista económico lógica de ese comportamiento de las cifras macro que ofrece el Banco Central. ¿Crees que la demanda estaba cayendo por la inflación, por el aumento de los productos? O sea, en la canasta básica, sí, una familia que tiene presupuestos fijos, o sea, cuando va con la misma cantidad de dinero, va a comprar, pues va a tener menos productos. Va a tener menos producto y va a gastar más. O sea, porque los precios van a subir y él va a tener menor cantidad de bienes y servicios que lleva a su casa. De tal manera que, a pesar de que puede estar gastando más que en los periodos anteriores, desde el punto de vista de la satisfacción de sus necesidades con la cantidad de bienes que adquiere, bienes de consumo, es mucho menor. Pues entonces explica que la demanda baje. Pero no, lo que no se explica es cómo la oferta crece cuando la demanda está bajando. O sea, la oferta crece cuando la demanda está subiendo. Entonces, estoy ofreciendo mayor cantidad de bienes para almacenarlos. O para exportarlo. O para exportarlo. Aquí la República Dominicana exporta muy poco. La exportación es la mitad de las importaciones que realiza el país, alrededor de 10.000 millones de dólares. Las importaciones en este año fueron alrededor de unos 17.000 millones de dólares. Antes de entrar en detalle en las exportaciones, tengo que interrumpirte, porque tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. De regreso en Comunidad Minera, hoy una conversación muy interesante con el economista Apolinar Veloz. Estamos tratando el tema de cómo estuvo la economía el año pasado, y te voy a decir algo, Apolinar. Yo soy importador de bienes y vendo y mayorista aquí en República Dominicana, y es cierto, el año pasado fue un año bueno, y yo lo entiendo de que venimos de un año 2020 donde hubo muchas restricciones. Fue un año pésimo, el peor año comercial que he tenido en toda la historia. Y me recuperé en cierto modo en el 2021. Claro, eso es lógico. Si uno analiza la importación de la forma siguiente, si los precios internacionales de tus importaciones subieron, cuando llega al país ese bien, inmediatamente es corregido con los precios internos. No solamente tú incluyes si tienes un aumento, una devaluación, un aumento del precio del dólar, tú lo incluyes ahí, la tasa de interés la incluyes ahí. Lo único que no vas a tocar es el beneficio se queda intacto, pero el consumidor recibe un precio más alto. Entonces, habría que ver cuál es la elasticidad del bien que estás vendiendo. Si son bienes de primera necesidad, independientemente de que suban los precios, siempre el consumidor gastará un poco menos en ese producto, pero no dejará de gastar. De tal manera que sigue habiendo demanda,
pero la demanda en términos de bienes físicos es menor porque tu sueldo no ha subido en la misma medida que ha subido, se han corregido los precios. Parece que yo estoy en el área de equipos médicos. Ese es el renglón al que pertenezco. Y parece que porque la demanda por unidad fue superior al 2019 en mi caso. Pero parece que han tenido que restringirse en otra... O sea, el presupuesto de la ciudadanía ha tenido que dejar de comprar otra cosa para darle prioridad en este caso, en el caso mío, a productos médicos. Pero ese es un sector privilegiado justamente por el caso de la pandemia. O sea, digamos, el mejor año ha sido para las clínicas, para los laboratorios, digamos, para todas aquellas empresas que están vinculadas a la venta de instrumentos médicos. O sea, eso es lógico. Habría que ver si ese comportamiento es similar para el resto de los sectores que componen la economía. Lo que yo he estado notando, yo regresé al país en el año del 2017 y en el año del 2017 las compras del supermercado eran alrededor, semanalmente, alrededor de unos 5,000, 6,000 pesos para una familia de 4 personas. Esa misma compra, porque no se ha modificado el tipo de consumo que tenemos, la estructura de consumo, ahora es de 12 y 13,000 pesos. Se le ha duplicado. Sí. Entonces, ¿estoy comprando más? No, estoy gastando más, pero estoy comprando lo mismo. Y desde esa perspectiva, habría que preguntarse cómo es posible que crezca el producto cuando lo que está haciendo la familia dominicana es gastando más, pero adquiriendo la misma cantidad de bienes, en el mejor de los casos, y en el peor, teniendo menor cantidad de bienes. Y eso es sencillamente producido por la inflación. Una pregunta. Nosotros importamos más que lo que exportamos. Así es. ¿La diferencia qué tan alta? Bueno, la diferencia en un año normal era de 10,000 millones de dólares entre importaciones y exportaciones. Es decir, teníamos una balanza comercial negativa de aproximadamente 10,000 millones de dólares. ¿Y qué tan malo es tener una balanza negativa? Bueno, ¿qué ocurre? La balanza comercial forma parte o es parte de lo que es la balanza corriente. La balanza corriente está formada por la balanza comercial más los flujos indirectos o digamos autónomos de recursos. Es decir, ahí están las remesas que recibimos del exterior y están la salida de capitales que tiene la remesa de utilidades y la remesa que hacen, por ejemplo, los trabajadores extranjeros que laboran en la República Dominicana. Cuando vemos eso, la balanza corriente es negativa. Aún con los 10,000 millones de dólares que entran de remesas de los dominicanos en el exterior, la balanza corriente es negativa y es fundamentalmente debido al déficit de la balanza comercial. Entonces, esa balanza hay que financiarla. ¿Y cómo se financia? Con dólares. ¿Qué no produce la República Dominicana? Dólares. Lo que imprime el Banco Central son pesos, de tal manera que nos sale muy caro financiar esa balanza, ese déficit, que es alrededor de 1.800 millones de dólares en la actualidad, ¿no? ¿Qué tal ha sido el aporte de la minería? El sector minero El sector minero ha estado pagando alrededor, o sea, la señora Barceló hace unos meses dijo que Barrick Gold había pagado alrededor de 3,000 millones de dólares a la República Dominicana. Y creo que en este mismo programa de comunidad minera habíamos hecho el análisis que para que eso ocurriera, es decir, que Barrick Gold pagar esos 3,000 millones de dólares, en el 2021 tenía que cerrar el año pagando alrededor de 760 millones de dólares, lo que no ha ocurrido. El aporte de Barrick Gold, digamos, es un aporte tal vez desde el punto de vista individual del pago de una empresa de impuestos, probablemente una de las más grandes en la República Dominicana, pero pudiera ser mucho mejor. ¿Cómo trabajan el tema de las exportaciones mineras? En el caso de Barrick, que exportó
usualmente exporta en el rango de los 1.500 a 2.000 millones de dólares. Ese dinero entra al Banco Central. ¿Cómo se trabaja eso? No. No, lo único que entra al Estado Dominicano son los impuestos que paga Barrick Gold. Entonces, pero se toma en cuenta esas exportaciones en el cálculo de la balanza de pago. Claro, se toman en cuenta, pero ¿cuál es la dificultad? Cuando Barrick Gold vende el oro, no lo vende y recibe efectivo, sino lo vende a una empresa de Barrick Gold que comercializa el oro. Y después que esa empresa cobra lo que vendió de oro, entonces es que le paga a la República Dominicana. Si el Banco Central incluye lo que exporta Barrick Gold, es decir, el lingote que exporta Barrick, que no sabemos cuál es la estructura de ese lingote, el contenido, ni de oro, ni de plata, ni de los otros minerales. Que aduana tenía forma de... Aduana recibe la información de una empresa que contrata Barrick Gold. El Estado no hace ninguna verificación. Yo pensaba que construyeron un laboratorio modernísimo. Eso ocurrió en el gobierno pasado, pero sin embargo, ese laboratorio dejó de funcionar y lo que hace sencillamente Barrick Gold es que informa al gobierno la estructura del contenido de ese lingote. El gobierno no tiene información, la obtiene de Barrick Gold. O sea, no hay supervisión de Barrick. Lo que sí sabemos de las exportaciones es que el sector minero en global exporta más de 100.000 millones de pesos dominicanos. O sea, digamos... el mayor aporte a las exportaciones es el sector minero. No diría eso, por lo siguiente. Por ejemplo, las exportaciones ¿Con quién competiría? Sí, las exportaciones de cacao son 239 millones de dólares el año pasado. No sé cuántos cerraron este año, todavía la cifra no está disponible. Pero ese es un solo sector, ¿no? También tiene exportaciones de zona franca y tiene también las consideraciones de la exportación de servicios del sector de turismo. Entonces, esos tres sectores, digamos que son importantes y que producen aproximadamente más de 200 millones de dólares por año, que es más o menos lo que paga Barrick Gold. O sea, desde el punto de vista individual, como empresa, probablemente Barrick Gold sea una de las mayores contribuyentes al gobierno, ¿no? En términos de impuestos. En términos de impuestos. En términos de impuestos, sí. Y en términos de exportación. Y en términos de exportación, tiene el rango de otras empresas y otros sectores que producen una cantidad de exportaciones similar a la de Barrick. O sea que es importante. Sí, no, la minería es por supuesto importante. Lo que ocurre es que en el contrato de Barrick Gold, y lo mencionabas en tu comentario, es un contrato de arrendamiento, primero. Pero lo que me pregunto es, ¿cuánto paga Barrick Gold por el arrendamiento? Paga cero, no paga nada. Entonces, ¿qué contrato de arrendamiento es ese? Ahora, paga 3 impuestos, nada más. Y esos impuestos que no se pueden verificar porque no se dispone de los estados financieros de Barrick Gold en el país, para verificar efectivamente si la ganancia neta es la que dice Barrick Gold que tiene, que la compara justamente con la venta y el cobro de la venta de oro en el exterior. Esta semana apareció un artículo de una entrevista, una presentación que hizo el señor John Hess, presidente de la compañía Hess Corporation, que fue la compañía petrolera americana que junto a la Exxon descubrieron el yacimiento, aquel famoso yacimiento de Guyana, el más grande de los últimos, un yacimiento de hidrocarburos, principalmente petróleo de excelente calidad. Y él estaba en una conferencia organizada por Goldman Sachs y anunció de que habían contratado a un profesor de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Negocios de Harvard, el señor Michael Porter, para que ayudara o dirigiera un equipo que iba a asesorar
al gobierno de Guyana a qué hacer con los recursos generados por la extracción de petróleo en este caso. Este profesor de renombre mundial. Y lo que buscaba la empresa es estabilidad social. Eso le garantiza, o sea, de tener un plan estratégico y que se lleve ese plan estratégico de desarrollo con los estándares de los países desarrollados, donde contempla un fondo soberano, que no lo tenemos acá. Y eso es todo antes de que llegue los grandes recursos, porque actualmente lo que está produciendo ciento y pico de miles de barriles diarios. Ese yacimiento se descubrió en el 2015. Pero se está hablando que van a producir mucho más de 1 millón de barriles diarios. Un país que lo que tiene 1 millón de población. Pero ¿cómo se anticipan a lo que viene? Y decía ese artículo, tratando de evitar lo que le llaman la maldición de los recursos. Sí. De que no se vuelvan locos como he hecho en Latinoamérica. Y como aquí en Dominicana, no sé, yo no vi cuando Leonel Fernández firmó con Barrick un plan de desarrollo específico de qué hacer con esos recursos. Y yo siempre vivo observando cosas así, pero porque cuando vemos cosas que yo considero que son apropiadas, cómo vemos que otros países, mucho menos desarrollados que nosotros, empiezan a implementarlas, se dejan llevar de hacer las cosas correctamente. Ya. Lo que pasa es que las instituciones dominicanas son muy débiles y lamentablemente ninguno de los gobiernos que ha habido probablemente desde el año de 1966, tal vez con menos intensidad en el gobierno de Balaguer, ha tenido un plan de desarrollo económico. Lo que planteas que está ocurriendo en Guyana es evitar lo que se llama la enfermedad holandesa. ¿Qué significa eso de la enfermedad holandesa? Que hay un sector que explota recursos naturales y que produce una gran cantidad de recursos, y esos recursos se utilizan para embellecer el país, para construir carreteras, para, gastarlo en cualquier cosa, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso venezolano, y no se preocuparon de desarrollar otros sectores de la economía que permitan reducir la dependencia del país con respecto al resto del mundo. Pero no solamente eso, sino que de la misma manera la cantidad de recursos que se gastan en el presente no tienen ningún tipo de impacto en el futuro, y la población futura debe disfrutar de los recursos naturales. Páralo ahí, tú estás diciendo cosas aquí muy importantes. Tú estás prediciendo el futuro dominicano y le tengo miedo. Tenemos que irnos a una pausa en este momento. Y continuaremos en el tema cuando regresemos. De regreso en Comunidad Minera, conversando con el economista Apolinar Veloz. Y en el segmento anterior yo mencioné el caso de Guyana y la contrata del profesor de la Universidad de Harvard, Michael Porter. Michael Porter inmediatamente se apareció, está sugiriendo un programa de desarrollo integral sustentado en 4 pilares. Capacitación, generación de capacitación, salud, educación y obras de infraestructura. Un plan estratégico que se le va a dar seguimiento anualmente durante 15 años. Aquí en Dominicana tú me estás asustando del mal holandés, ¿no? La enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa. The Dutch disease, como sí, lo dicen. Los economistas le llaman de esta forma. Y lo que estamos haciendo con los recursos que genera la minería en Dominicana es una predicción de que no ocurra eso, de que a la futura generación no le vamos a dejar nada. No, absolutamente. Pero fíjate, quiero resaltar el hecho de los 4 pilares. Hay 3 de ellos que tienden a garantizar la disponibilidad de capital humano. Educación, salud, ¿cuál fue el otro? Generación de capacidad. Exactamente. Esos 3 pilares, lo que
está planteando en la moderna teoría del desarrollo que ahora no es que yo voy a inventar algo nuevo ni que voy a innovar porque no tengo la capacidad intelectual para hacer innovaciones, pero sí puedo aprender a partir de hacer cosas que otros países han hecho. Y eso se hace justamente a partir de la educación. Es decir, tener capital humano y tener salud para que ese capital humano pueda rendir, pueda ser productivo. Fíjate que aquí el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo no tiene plan. O sea, ese ministerio... Pero hay un plan estratégico. Hay un plan estratégico, pero ese plan ni siquiera se ha evaluado. Y no se sigue. Y las inversiones que están haciendo salen de la cabeza del presidente o de los grupos económicos fundamentales del país. No obedecen a un plan, porque si se hubiera, digamos, partido del plan para hacer las inversiones públicas que necesita el país, si hubiera revisado el plan anterior, si hubieran revisado los indicadores, el cumplimiento de las metas y todo eso, y eso no se ha hecho. Y el gobierno lo que está haciendo es asignando obras al sector privado, dándole negocios al sector privado, pero sin ningún tipo de estrategia de largo plazo. Eso no existe eso aquí. En los últimos 20 años lo hemos visto, o quizá anterior a eso. Para este año esperamos lo mismo. Igual, exactamente lo mismo. Pues entonces, exactamente lo mismo. El presupuesto que es... El presupuesto que es un listado de gastos. En el presupuesto público no aparece una meta, no aparece un indicador, no aparece ningún elemento que te permita a ti o a cualquier ciudadano decir hacia dónde van los recursos del gobierno, a qué sector privilegia, qué persigue, cuál es la meta de largo plazo que persigue. No hay eso. Es un gobierno de corto plazo. Óyeme, es una miopía enorme lo que hemos tenido. Para decirlo menos. Sí, una miopía. Lo que yo veo es que como tantos recursos que genera la minería, que no tengamos un plan de qué hacer con esos recursos. Y eso me molesta a mí. El presidente dijo en la reunión, que no lo mencioné, de que se iba a utilizar los recursos no renovables para hacer funcionar o promover la producción de recursos renovables. Él mencionó eso en esa reunión que tuvo con los comunicadores de San Juan. Pero con lo que tú me estás diciendo, no hay un plan, no solamente en el aspecto minero, en ningún tipo de aspecto. No, o sea, todo eso debería estar integrado. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pretende ser el país de aquí a 10 años, para no poner un plazo más largo? Porque la Estrategia Nacional de Desarrollo que teníamos era del año del 20 al 30, o sea, hasta el 30. ¿Del 20 al 30? No, del 20, era hasta el 30, no sé, no me acuerdo exactamente cuándo iniciaba, pero tenía como horizonte final el año del 2030. Ahora bien, si se toma en consideración cada uno de los pilares que tenía ese plan, el plan estaba concentrado en inversión pública. En ese plan, lo único que no quedaba claro era cuáles eran las fuentes de financiamiento. Se tenía un plan, pero no se tenían las fuentes de financiamiento. Entonces, un plan que no tenga el financiamiento claro no es un plan. Es sencillamente retórica. Yo entendía que ellos tenían pautado una reforma fiscal en ese plan. El asunto es que el Banco Mundial fue el que hizo todos los escenarios macroeconómicos para el gobierno central y ninguno de ellos era factible. Ninguno. O sea, que ese plan que ellos formularon, que el PLD formuló, era un plan que solamente tenía el efecto propagandístico de decir que el gobierno había formulado un plan, pero no lo era. O sea, cuando alguien me menciona a mí del plan estratégico nacional... No había. O sea, ningún presupuesto que no tenga un objetivo no es realmente un presupuesto, es un listado de gastos. Y un listado de gastos probablemente... Y eso lo he reiterado en muchos programas de televisión con menor importancia que el listado de compra de una ama de casa. El ama de casa sabe con los recursos que tiene, mucho, poco, exactamente qué comprar para satisfacer la demanda de su hogar. El gobierno dominicano
no sabe cuáles son sus prioridades, no tiene interés de conocerlas y por esa razón el presupuesto es lo que es, gastar. Sí, el problema es eso que nos trae consecuencias difíciles, nos pone en una posición muy difícil, especialmente aquí en Comunidad Minera que promovemos la minería. Pero como la gente no sabe qué genera la minería, los recursos, sí, se sabe ya ahora cuánto genera, pero no sabemos en qué se gastan. Entonces, no hay, y tú me estás diciendo que no hay un plan que se esté ejecutando, pone la situación más difícil todavía. O sea, esos recursos que genera la minería debieran ser destinados a unos fondos especiales de desarrollo. Claro, eso es lo que han hecho, o sea, los países productores de petróleo, de gas natural, generalmente tienen un fondo soberano. Y de ese fondo soberano tienen cada cláusula de los contratos que a nivel mundial yo he visto, tienen una cláusula de que el presupuesto solamente se alimenta de ese fondo de los intereses generados por el mismo, de tal manera que el capital no se toca. No lo toque. Y eso permite que el fondo crezca y eso permite de alguna manera de que el presupuesto público sea financiado en gran medida por ese tipo de fondos. Que las futuras generaciones van a ver algo, le va a quedar algo de exactamente. Eso. O sea, en el esquema que estamos usando aquí, el modelo que estamos usando en República Dominicana, Barry, que es el proyecto más grande, supuestamente terminaría para el año 2044. Por esas generaciones que vienen después del 44, van a decir, aquí hubo una mina. Aquí hubo una mina solamente. Y eso no debería de ser así. O sea, sí. Entonces, pero para eso se necesita, primero, un presidente que piense en largo plazo. Este presidente piensa en cortísimo plazo. Yo creo que piensa cada año en lo que va a hacer, es decir, en cada presupuesto. Bueno, yo soy simpatizante del presidente y está haciendo cosas en alguna área que me están gustando. En el área de la minería, honestamente lo digo, se me parece mucho a la que se está aplicando la misma ley, la misma política minera que tenía el PLD, la estamos ejecutando en el PRM, en el gobierno de Luis Abinader. Es lo único. Pues no hubo cambios estructurales que necesitamos en la minería para que la gente se sienta cómodo teniendo proyectos mineros en esta isla. Yo pienso que si el gobierno tiene alguna intención de mejorar, todavía le queda tiempo, puede hacerlo. Pero eso significa un cambio rotundo a lo que ha venido implementando hasta ahora. Pareciera imposible hacerlo porque tiene detrás, o no detrás, es decir, las políticas públicas están siendo dirigidas por el sector privado y el sector privado está dirigido por los beneficios. El gobierno debería estar dirigido para conseguir bienestar social, no bienestar para individuos ni empresas. Entonces, hay una contradicción fundamental en este gobierno que le impide tener un plan de gobierno que beneficie a toda la sociedad. Bueno, en el caso minero, bueno, esperemos, al menos ya vimos en esa reunión del presidente con los comunicadores de San Juan de que el aspecto social ha empezado a cambiar, el aspecto social de los proyectos mineros. Y esperemos que siga ese tren y que acelere el paso. Esos son los deseos aquí en Comunidad Minera, porque yo he mencionado aquí varias veces de que si no se cambia el aspecto social en la forma en que hacemos la minería en República Dominicana, se están perdiendo en inversiones extranjeras directas más de 1.800 millones de dólares que pudieran ser aprobados, pero tienen oposiciones sociales, oposiciones comunitarias que le impiden. Pero hay que hacer los cambios estructurales. Esperemos que eso ocurra, Víctor. Bueno, ya el paso empezó en el 2022. Esperemos que continúe en esa dirección. Sí le deseo lo mejor, especialmente para la gente de San Juan, y que si esa mina, y lo repito, si las comunidades sanjuaneras quieren su mina, la apoyan, bueno, pues tengan su mina. Pero si las comunidades dicen que no, eso hay que respetarlo. Y va a haber problemas sociales si dicen que no. Entre el tiempo que toma hacer un estudio de impacto ambiental es como 1 año y medio, evaluarlo 1 año más, 2 años y medio.
tienen 2 años y medio para ganarse la voluntad social de los sanjuaneros para ese proyecto. Porque sí, cuando hagan el estudio de impacto ambiental y hagan las encuestas sociales, continúan la oposición que hay a ese proyecto. La oposición social no se va a dar. Así que tanto la empresa minera, Gold Quest, que fue tan deficiente ganándose el apoyo de esas comunidades de San Juan, como el Estado Dominicano, tienen que reenfocar la forma. Ya el gobierno empezó, ya Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, ya empezó, dio el primer paso. Vamos a ver qué va a hacer la empresa ahora, con respecto a cómo convencer a los sanjuaneros de que construya, autorice a que se construya esa mina en San Juan. Bueno, ojalá la ley de medio ambiente se cumpla, el ministro de Medio Ambiente trabaje que estimule a que Gold Quest cumpla con la ley. Mira, ese es otro punto, esa debilidad institucional que hay en ese ministerio no ayuda para nada. Cuando le dicen no, que lo va a evaluar medio ambiente, lo asusta a la comunitaria. Bueno, lo que ocurre es que eso pone la bola en la cancha del presidente. Si el presidente tiene algún funcionario que no funciona, debe buscar otro que funcione, porque no es posible mantener a funcionarios que no están dando la talla en los ministerios. Esa es una decisión presidencial. El ejemplo que ha habido en el último año y medio deja mucho que desear y no crea confianza. El problema que hay entre las comunidades mineras y los proyectos mineros es desconfianza. Y todas las cosas que se hagan para mejorar la confianza tienen que ser diseñados. O sea, el presidente hizo bien anunciando todas esas obras que va a hacer en San Juan y dándole prioridad a lo que se va a hacer si se hace esa mina. O sea, esperemos que sea así como lo que él está ofreciendo, que no sea solo una locución política, como estamos acostumbrados. Pero yo no tengo mucha confianza a este nuevo presidente. Lo veo con buena fe. Apolinar, tengo que darte las gracias nuevamente. Siempre conversar contigo es un diccionario en el aspecto de economía. Gracias a ti, Víctor, por la invitación. Y sabes que estoy a tu orden cada vez que necesites que pase por aquí para compartir mis ideas. Estoy dispuesto. Muy constructiva, gracias. También quiero agradecer a nuestra teleaudiencia y a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Santa María en el 97.9 FM en la provincia de La Vega y cubriendo toda la región del Cibao. Tengan todos una semana muy productiva. Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana. Vayan con Dios. Comunidad Minera.